Hay algo que duele más que el castigo por un error: repetirlo, una y otra vez, como si una fuerza invisible nos arrastrara al mismo abismo, aunque sepamos exactamente dónde está. Levantarse y caer. Prometer que será la última vez, solo para rendirse al impulso que ya conocemos. ¿Por qué el ser humano tropieza con las mismas piedras, incluso cuando ha sangrado en ellas? Agustín de Hipona, el pensador que transitó por la oscuridad de sus propias pasiones, antes de abrazar la luz del conocimiento, dedicó su vida a entender esa tragedia. Él no fue un santo ingenuo. Fue un hombre roto por sus deseos, por sus contradicciones, por sus errores repetidos. Y fue desde esa grieta que comprendió la verdad. El alma humana no cae por ignorancia, sino por resistencia al amor verdadero. Agustín decía que el mayor pecado no era la lujuria, ni la ira, ni la soberbia, sino la ceguera interior que nos impide reconocer nuestra herida original. Porque todos cargamos una herida secreta, un vacío que intentamos llenar con placeres fugaces, con orgullo, con distracciones. Pero ese vacío, lejos de cerrarse, se ensancha cada vez que elegimos el camino fácil. Cada repetición no es solo un error, es un grito silencioso del alma que clama por despertar. Y mientras más resistimos ese grito, más fuerte se vuelve la cadena del hábito. Lo que resistes, persiste, diría otro sabio. Pero Agustín lo dijo primero. Me volví un enigma para mí mismo. Si no sabes por qué haces lo que haces, ya estás atrapado. La modernidad nos ha vendido la idea de que todo se arregla con fuerza de voluntad, con consejos rápidos, con técnicas de control. Pero nadie puede controlar lo que no ha comprendido. Nadie puede dominar un fuego que no sabe de dónde brota. Por eso, miles de personas fracasan en cambiar sus vidas, no porque sean débiles, sino porque están luchando contra sombras que no han aprendido a mirar. Agustín no nos invita a reprimir el deseo, sino a entender su raíz. No nos llama a huir del error, sino a sumergirnos en su sentido. Porque solo cuando comprendemos lo que nos domina, dejamos de ser esclavos. Y en ese punto, el error deja de repetirse. No por miedo, sino por revelación. ¿Y si el error que tanto te duele fuera, en realidad, un maestro? ¿Y si tus caídas fuesen mensajes cifrados de tu alma, clamando por atención, por verdad, por redención? Agustín no nos habla como juez, sino como confidente. Él conoció los placeres ilícitos, las adicciones secretas, el dolor del autoengaño. Pero también supo lo que era despertar un día y decir: estoy harto de mí mismo. Y ese hartazgo, cuando nace desde la sinceridad, puede ser el principio de la transformación más profunda. Porque no hay despertar sin antes tocar fondo. No hay redención sin antes mirar de frente al monstruo que habita en nosotros. Este video no es solo una reflexión filosófica, es un llamado a tu alma, a ese fragmento olvidado de ti que aún recuerda lo que es la verdad. Vamos a recorrer juntos el camino de la repetición, el autoengaño, la vergüenza, pero también el camino del despertar, de la conciencia, de la gracia. Porque Agustín de Hipona no escribió para los santos, escribió para los caídos, para ti, para mí, para todos los que alguna vez se preguntaron: ¿por qué sigo haciendo esto si sé que me destruye? Agustín de Hipona no se limitó a diagnosticar los males de su tiempo. Fue más allá. Abrió una ventana a la estructura del alma humana. Para él, repetir errores no era simplemente una cuestión de mala suerte, falta de inteligencia o debilidad de carácter. Era un síntoma profundo de una voluntad fragmentada. En su obra Confesiones, Agustín se desnuda con una honestidad brutal. No era yo quien quería, sino algo en mí que resistía al bien. Y con eso, nos deja una pista fundamental para entender por qué volvemos, una y otra vez, a las mismas trampas,
a los mismos abismos que juramos no pisar más. En la visión agustiniana, el ser humano está desgarrado entre dos amores: el amor a Dios, que representa el orden, el sentido, la plenitud, y el amor desordenado hacia sí mismo, que desemboca en el ego, la soberbia, el deseo incontrolado, la repetición de errores. Cuando este segundo amor domina, caemos en una especie de prisión interior, y esta prisión no necesita barrotes físicos. Está hecha de hábitos invisibles, de placeres inmediatos, de la ilusión de que mañana, quizás, seremos mejores sin hacer nada hoy. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que muchas veces decimos: no quiero volver a confiar en alguien que me lastima, pero repetimos el patrón: no volveré a procrastinar, y el ciclo se repite. Esta vez cambiaré, y volvemos al punto de partida. ¿Por qué? Porque, como decía Agustín, la voluntad manda que venga la voluntad, pero no manda completamente, porque no lo quiere completamente. Estamos divididos. Queremos cambiar, pero también queremos lo que nos mantiene iguales. Y esa lucha interior es el campo de batalla más real que existe. Agustín lo llamó la concupiscencia, ese deseo desordenado que, aunque sabemos que nos destruye, seguimos alimentando. Y aquí ocurre algo que nos debería hacer reflexionar profundamente. No repetimos errores solo por ignorancia, sino por una atracción inconsciente hacia lo que ya conocemos, incluso si eso nos daña. Hay una comodidad perversa en el dolor familiar, una especie de falsa seguridad en lo que ya nos ha fallado. Y mientras no seamos brutalmente honestos con esa tendencia, no habrá libertad. Por eso, para Agustín, el primer paso no es moralista, no es señalar con el dedo, no es culpar. El primer paso es iluminar, ver con claridad el propio laberinto, observar cuándo se enciende la chispa de la repetición, cuál es el pensamiento que la inicia, qué emoción la sostiene, qué hábito la perpetúa. Sin ese acto de conciencia radical, seguiremos culpando al mundo, al pasado, a los demás. Pero el enemigo no está afuera. El verdadero enemigo es esa parte de nosotros que sigue negociando con lo que ya sabe que lo arruina. Y aquí aparece una enseñanza decisiva. Para Agustín, el tiempo no es un círculo que nos atrapa, sino una flecha que apunta al sentido. Pero esa flecha se rompe cuando el alma se apega al pasado sin aprender, o se lanza al futuro sin transformar el presente. Repetimos errores porque vivimos fragmentados. Una parte de nosotros está en el ayer, otra en el mañana, pero muy poca en el ahora. Y solo en el ahora se puede actuar con lucidez. Solo en el ahora podemos decir: esto ya lo viví, ya lo sufrí, no quiero más. Agustín sabía que la transformación era posible, pero no era mágica ni rápida. Exigía mirar la herida sin anestesia, reconocer que no somos víctimas pasivas, sino cómplices activos de muchas de nuestras caídas, y que el alma se fortalece no cuando evita el error, sino cuando aprende a reconocerlo antes de repetirlo. Por eso, este primer bloque no es solo una reflexión filosófica, es un llamado. Si hoy estás repitiendo una historia que te hace daño, detente. No busques culpables. Mira hacia adentro. Porque quizás, como Agustín intuyó hace más de 1000 años, el error que más duele es aquel que elegimos sin darnos cuenta. En el corazón del pensamiento de Agustín hay una verdad inquietante. El ser humano no se equivoca por falta de advertencias, sino por exceso de ilusiones. No tropezamos con la misma piedra porque no la vemos, sino porque la idealizamos. La convertimos en promesa, en deseo, en escapatoria. Y en esa fantasía, perdemos la capacidad de aprender de la experiencia. ¿Cuántas veces necesitas sufrir por una misma elección para finalmente aceptarlo? Agustín respondería: tantas como sea necesario, hasta que tu alma se rinda a la verdad. Pero, ¿qué es esa verdad que evitamos? Para Agustín,
La verdad es una luz interior que no depende del mundo exterior. No es una información que se acumula, sino una experiencia que transforma. Es mirar al error con tanta claridad que ya no puedas justificarlo. Es llegar al punto de quiebre donde el alma, cansada de justificarse, se arrodilla ante lo que es. Esa humillación que el mundo desprecia es el principio de la sabiduría, porque solo cuando nos despojamos de nuestras máscaras podemos ver la raíz del problema. Agustín escribió: «Me volví un problema para mí mismo». En esa frase se condensa toda la paradoja del alma humana. No somos perseguidos por enemigos externos, sino por decisiones internas que negamos ver. Nos convertimos en arquitectos de nuestras propias ruinas, y al no asumir esa responsabilidad, nos esclavizamos. Cada vez que repetimos un error, reforzamos un camino mental. Cada vez que nos mentimos diciendo, esta vez será diferente, sin cambiar nada real, cavamos un poco más hondo en nuestro autoengaño. Pero aquí Agustín introduce una noción clave: el hábito. Para él, el hábito no es solo una costumbre, es una segunda naturaleza. Es aquello que repetimos tanto que se vuelve parte de nosotros. Y por eso es tan difícil romper ciclos destructivos. No basta con decidirlo. Hay que desmantelar estructuras internas que llevan años, incluso décadas, moldeándose. El alma, dice Agustín, es como un campo. Si sembraste maleza durante años, no esperes cosechar sabiduría en una semana. La transformación requiere constancia, profundidad y, sobre todo, verdad. ¿Y cuál es el papel del sufrimiento en todo esto? Agustín no lo veía como castigo, sino como maestro. Cada error repetido duele un poco más. No por crueldad, sino porque el alma intenta gritar más fuerte. Intenta despertarte. Intenta decirte, esto no es para ti. Pero el ego, aferrado a su orgullo, sigue justificando, sigue culpando, sigue distrayéndose. Y mientras no hagas silencio interior, no escucharás esa voz que suplica transformación. Hay una frase suya que ilumina esta dinámica. Los hombres no quieren ser engañados, pero quieren engañar. Ese doble estándar es la raíz de muchas repeticiones. Queremos resultados nuevos con actitudes viejas. Queremos luz sin pasar por la oscuridad. Queremos madurez sin atravesar el dolor que la construye. Pero eso no existe. Y Agustín lo sabía. Por eso insiste tanto en la introspección, en el examen de conciencia, en el mirar hacia adentro sin concesiones. Porque solo allí, en ese terreno interior, se juega nuestra libertad real. Este segundo bloque nos deja con una pregunta decisiva. ¿Estás dispuesto a dejar de mentirte? Porque mientras mantengas la narrativa de «yo no sabía», «yo no pude evitarlo», «el mundo me obliga», seguirás preso. La única salida es asumir que, aunque no eliges todo lo que te pasa, sí eliges cómo respondes. Y cada vez que respondes igual, repites tu condena. Agustín lo sabía. La libertad no comienza con un acto externo, sino con un acto interno de verdad radical. Sin eso, seguirás siendo un misterio para ti mismo, y repetirás, una y otra vez. Agustín de Hipona entendió que el alma humana está dividida, no entre el bien y el mal, como muchos suponen, sino entre el deseo de elevarse y la necesidad de escapar. Esta tensión permanente entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que terminamos haciendo es la verdadera batalla interior. Y es allí, en esa grieta, donde nacen nuestros errores más persistentes. No pecamos por ignorancia, sino por falta de voluntad. No caemos porque no vemos el abismo, sino porque nos atrae su profundidad. Una de las claves más poderosas que Agustín nos ofrece está en su idea del orden del amor. Según él, no basta con amar. Hay que amar en el orden correcto. Cuando amamos lo inferior por encima de lo superior, todo se desordena. Por ejemplo,
Cuando amamos más la aprobación de los demás que nuestra propia verdad, nos convertimos en actores. Cuando amamos más el placer inmediato que la coherencia, nos volvemos esclavos del instante. Y cuando amamos más nuestros deseos que nuestra alma, caemos en ciclos de repetición. En este desorden, cada error se convierte en una profecía autocumplida. Agustín afirma: no hay peor esclavitud que la del hombre que se rinde a sus pasiones y cree que es libre. Esta sentencia desmonta una de las mentiras más comunes de la modernidad: confundir libertad con impulso. Creemos que ser libres es hacer lo que queramos, cuando queramos. Pero eso no es libertad, es servidumbre disfrazada. La verdadera libertad, decía él, es poder decir no al deseo que te destruye. Es elegir el camino difícil cuando sabes que es el correcto. Esa fuerza interior no nace de la voluntad vacía, sino de una transformación profunda del amor. Amar lo verdadero más que lo cómodo. Y aquí surge una paradoja dolorosa. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque hacerlo implicaría dejar de ser quienes creemos que somos. Significaría renunciar al personaje, al viejo yo, al pasado que nos define. Y eso da miedo. Agustín lo sabía. Por eso decía que el alma se resiste a la corrupción, no por falta de voluntad, sino por miedo a perder el placer de su miseria. En otras palabras, nos acostumbramos tanto a nuestra prisión que la libertad nos parece amenaza. ¿Y qué propone él ante esto? Silencio, reflexión, soledad interior. No como escapismo, sino como camino hacia la verdad. En una sociedad saturada de ruido, Agustín nos invita a retirarnos, a cerrar los ojos al mundo para abrirlos al alma. Porque allí, en lo más íntimo, está la fuente del cambio. Nadie cambia siendo aplaudido por su error. Nadie se transforma rodeado de distracciones. Solo en el contacto crudo con la verdad, solo al tocar el fondo del cansancio espiritual, surge el deseo real de vivir diferente. Este tercer bloque nos lleva a una conclusión inevitable. Si repites los mismos errores, es porque amas algo que te hace daño. Y no dejarás de repetirlos hasta que ordenes tu amor. Hasta que ames más la verdad que la imagen, más la paz que el placer, más el alma que el ego. Eso no se logra en un día, pero cada acto de conciencia, cada decisión contraria al impulso, cada silencio elegido sobre la reacción, es un paso hacia la libertad. Y como dijo Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Pero para amar bien, primero hay que saber a quién estás sirviendo con cada elección, porque lo que llamas error puede ser solo un amor mal colocado. Agustín de Hipona no solo nos dejó diagnósticos profundos del alma humana, sino que también nos ofreció una medicina radical, la transformación interior a través de la humildad. En sus confesiones más íntimas, él no se presenta como un santo inmaculado, sino como un hombre profundamente marcado por el error, el deseo y la contradicción. ¿Por qué esto es importante? Porque demuestra que la primera puerta hacia el cambio no es la fuerza de voluntad, sino el reconocimiento de nuestra debilidad. Mientras nos creamos invulnerables, inquebrantables o ya cambiados, seguiremos repitiendo los mismos errores, atrapados en el orgullo que impide aprender. En una de sus frases más poderosas, Agustín escribe: el orgullo fue lo que convirtió a los ángeles en demonios. La humildad es lo que convierte a los hombres en ángeles. Esta frase condensa toda una visión del alma humana. Los errores que se repiten no nacen solo de la ignorancia o del deseo, sino de un ego que se niega a inclinarse. La repetición del error es muchas veces una defensa contra el dolor de aceptar que nos equivocamos. Es preferible seguir cayendo, pero con la ilusión de tener el control, que detenerse y admitir que hemos construido nuestra vida sobre bases falsas.
Agustín nos alerta de otro fenómeno profundo: la autojustificación. El alma tiene una capacidad inmensa de crear narrativas que suavicen el impacto del error. Decimos, soy así, es mi forma de ser. Los demás no me entienden. Ya he cambiado lo suficiente. Y con esas frases, colocamos muros invisibles entre nosotros y el verdadero cambio. Pero cada excusa, cada relato que nos protege, también nos encierra. Agustín propone el camino contrario: desnudar el alma, dejar de excusarse, abrazar la verdad con todo el dolor que traiga. Porque solo quien se permite ser roto por la verdad puede ser reconstruido en una nueva forma. Aquí entra en juego otro concepto central de su pensamiento: el tiempo. Agustín dedicó reflexiones enteras a entender cómo vivimos el pasado, el presente y el futuro en nuestra conciencia. Y uno de sus hallazgos más importantes es que el pasado no está muerto. Sigue actuando en nosotros como una herida abierta o como una cadena invisible. Muchos de nuestros errores actuales son ecos de heridas no sanadas, traumas no enfrentados o decisiones tomadas en el olvido de quiénes somos. La mente racional puede olvidar, pero el alma no. Por eso, para dejar de cometer los mismos errores, no basta con prometer. Hay que sanar. Y esa sanación, nos dice Agustín, no es un acto puntual, sino un camino constante de introspección y reordenamiento. Cada día, cada pensamiento, cada elección, es una oportunidad de ir más profundo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que debemos observarnos con una atención radical, que debemos aprender a discernir entre lo que nos alivia y lo que nos transforma, que debemos comenzar a rechazar lo que alimenta el ego, aunque nos dé placer, y abrazar lo que confronta el alma, aunque duela. En este punto, la repetición del error ya no es una condena inevitable, sino una señal sagrada. Es el alma gritando que algo no está bien. Es la existencia empujándonos a detenernos, a mirar hacia adentro, a cambiar el rumbo. Porque como decía Agustín, no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Esa verdad no siempre es cómoda, pero es la única capaz de liberarte. Y solo quien se atreve a entrar en ella puede dejar de repetir lo que le rompe. Agustín de Hipona comprendió una verdad profunda que sigue vigente con una claridad casi profética. Todo acto humano está sostenido por un amor, pero no todo amor está bien ordenado. Esta idea, que él llamó Ordo Amoris, el orden del amor, es quizás la clave más poderosa para entender por qué sigues cayendo una y otra vez en los mismos errores. No se trata solamente de falta de conocimiento, de disciplina o de fuerza. Se trata de amar lo que no deberías amar tanto, y de amar poco lo que deberías amar con toda el alma. Cada error repetido es una muestra de amor desordenado. Cuando priorizas el placer inmediato sobre tu paz a largo plazo, estás amando mal. Cuando prefieres ser aprobado por los demás antes que ser honesto contigo mismo, estás amando mal. Cuando mantienes vínculos que te destruyen por miedo a estar solo, estás amando mal. Agustín no condena el amor en sí, sino su distorsión. Porque cuando amas lo inferior como si fuera supremo, inevitablemente terminas roto, confundido, atrapado en un ciclo de errores que parecen decisiones libres, pero son esclavitudes disfrazadas. Y esta idea es tan radical que Agustín llega a afirmar: ama y haz lo que quieras. Pero esto no es una licencia para hacer cualquier cosa. Es una advertencia. Si amas bien, si tu amor está dirigido hacia el bien verdadero, entonces lo que hagas será bueno. Pero si amas mal, incluso tus actos más nobles estarán contaminados. El origen de tus errores, entonces, está en tu corazón, no en tus manos, en lo que valoras, no en lo que haces. Por eso,
No basta con cambiar de hábitos. Es necesario cambiar el corazón que los sostiene. Aquí Agustín vuelve a insistir en un punto crucial. El alma humana, por sí sola, no puede reordenarse completamente. Necesita de algo mayor. Para él, ese algo era Dios. Pero más allá de las creencias personales, el mensaje esencial es este. Necesitas una referencia superior, un principio que trascienda tu deseo inmediato. Sin esa ancla, el alma se dispersa, se fragmenta, se entrega a cualquier cosa que le prometa alivio. Y el alivio no es lo mismo que la curación. Muchas veces, el error se repite porque buscamos calmar el dolor, no sanarlo. Y Agustín lo sabía bien. Por eso, en sus confesiones, narra con brutal honestidad sus búsquedas fallidas, sus deseos descontrolados, sus decisiones absurdas, y cómo todo eso lo llevó a tocar fondo. No fue la iluminación lo que lo transformó, sino el cansancio de tropezar 1000 veces con la misma piedra. Él escribió: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé». Y esa frase no es solo una expresión de arrepentimiento, es una declaración universal. Todos llegamos tarde al amor verdadero, cuando estamos demasiado ocupados corriendo detrás de ilusiones. Entonces, ¿cómo dejar de cometer los mismos errores? Agustín nos da la respuesta. Reordena tu amor. Examina tu vida y pregúntate, ¿qué estás poniendo en el centro que no merece ese lugar? ¿A qué estás entregando tu energía, tu atención, tu tiempo? Porque lo que tú repites no es un accidente, es el fruto de tu amor. Y si ese amor está torcido, toda tu vida se retorcerá con él. Este último bloque no es un cierre, sino una invitación. Agustín no escribió para condenarte, sino para sacudirte, para decirte que la libertad no se encuentra huyendo de los errores, sino entendiendo por qué los deseas, y que solo cuando aprendes a amar bien, empiezas a vivir bien. Hubo un día en que Agustín se arrodilló en silencio bajo una higuera, derrotado por sí mismo. No había enemigos afuera. El enemigo estaba dentro, su corazón dividido, su voluntad esclava, su amor desordenado. Y entonces, en ese instante de absoluta rendición, escuchó una voz infantil que decía: «Toma y lee». Era un susurro, como un eco venido de otro mundo. Obedeció. Abrió un libro cualquiera y se encontró a sí mismo. Fue el momento en que dejó de justificarse, de escapar, de repetirse. Allí comenzó una nueva vida. Tal vez tú también has estado debajo de esa higuera. Tal vez no lo sabías, pero tu alma ha estado gritando en silencio por una señal. Y en lugar de una voz infantil, hoy te llega esta. Toma y lee tu propia historia. Obsérvala sin anestesia. Lee tus errores no como fracasos, sino como señales. Porque lo que repites no es casualidad, es un lenguaje. Y ese lenguaje te dice que todavía hay algo que no comprendes de ti, algo que no te has atrevido a enfrentar. Agustín no fue un santo porque fue perfecto. Fue un santo porque se atrevió a descender hasta el fondo de su miseria sin perder la esperanza de redención. Porque entendió que la verdadera conversión no ocurre en el templo ni en la plaza, sino en el secreto diálogo entre el alma y la verdad. Y en ese diálogo, uno no siempre encuentra respuestas, pero sí encuentra una claridad que transforma. Has llegado hasta aquí. Has visto cómo tus errores se repiten, cómo te hieren, cómo te confunden. Pero ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Agustín te ha mostrado el mapa. El resto es tuyo. No te pido que cambies tu vida hoy, pero sí que cambies una cosa: el centro de tu amor. Porque una vida gira en torno a lo que ama. Y si corriges eso, todo lo demás se reordena. Imagina por un instante que, como Agustín, pudieras escribir tus confesiones. No como un libro, sino como una verdad personal. ¿Qué escribirías hoy? ¿Qué errores dejarías atrás, no por fuerza, sino por comprensión?
¿qué partes de ti comenzarías a amar en el orden correcto? El ciclo de errores no se rompe con más culpa, ni con promesas vacías. Se rompe con luz. Y hoy, Agustín te ha ofrecido una lámpara encendida desde hace más de 1000 años. La pregunta es, ¿te atreves a sostenerla en tus manos?